¿Puede una población desaparecer misteriosamente y pasar a ser solo un extraño recuerdo? ¿Cómo es posible que más de 100 hombres, mujeres y niños se desvanezcan de un momento a otro sin dejar rastro? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. Esta es la historia de la llamada Colonia Perdida, un suceso que fue la inspiración para muchos libros, películas y series. Sucedió en el siglo XVI en lo que hoy es Carolina del Norte en Estados Unidos. En ese lugar se llevó a cabo uno de los primeros intentos de los ingleses para formar una colonia en suelo norteamericano y terminó de una manera que nadie esperaba. Pero no nos adelantemos. Comencemos por el principio para intentar entender qué fue lo que pasó. Y bueno, como ya saben, es costumbre para mí invitarlos a que se unan a esta familia si aún no lo hacen, suscribiéndose al canal para que no se pierdan todos los videos que subo durante la semana y también recordarles que pueden apoyarme dejando esos deditos arriba, compartiendo y comentando. Ya tú sabes, todas esas cositas que tú puedes hacer del otro lado de la pantalla que son gratis, no cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. En pantalla te dejo todas mis redes sociales para que me sigas y ahora sí, entremos en la historia. Hablemos de una carta que da comienzo a todo. Remontémonos a finales de los años 1500, siglo XVI. En ese entonces España era la gran potencia mundial, pero Inglaterra no se quedaba atrás y había una gran disputa entre países. En 1583 se fundó la primera colonia inglesa en la isla de Terranova. Sin embargo, estaba demasiado al norte para poder establecer plantaciones y para servir de puerto a los barcos que atacaban a los galeones españoles que transportaban los tesoros que extraían de las minas de Sudamérica. La reina Isabel I tenía mucho interés en ampliar el imperio británico, estableciendo asentamientos en el Nuevo Mundo. Así que en 1584, la reina envió una carta al corsario Sir Walter Raleigh. En ella le pedía que organizara una expedición para localizar un buen emplazamiento en América del Norte y fundar una colonia británica. Además, decía que podía colonizar cualquier territorio no ocupado por España. Pero al margen de esto, lo que Isabel quería era que se estableciera un asentamiento al norte del Caribe para que operara como base que permitiera atacar a los barcos camino a España. Si Raleigh no lo hacía en 10 años, perdía el derecho de colonización. Y bueno, por supuesto, él no quería quedarse sin todos estos beneficios, así que puso manos a la obra y aunque él nunca pisó América del Norte, se encargó desde Europa de todas estas expediciones. La primera expedición dio los primeros problemas. El 27 de abril de 1584, Raleigh envió a Philip Adams y a Arthur Burrowby al mando de una expedición para explorar la costa este de América del Norte. Llegaron a la isla de Roanoke el 4 de julio y pronto establecieron relaciones con los nativos locales. Algunos escritos cuentan que se llevaron también que Burrowby volvió a Inglaterra con 2 croatas llamados Manteo y Wanches. Ellos describieron las divisiones y la geografía de la zona a Raleigh. Algunos creen que los nativos fueron por voluntad propia, otros dicen que fueron llevados por la fuerza y que eso resultó o resintió relaciones entre los colonos y los indígenas. Basándose en la información que dieron Manteo y Wanches, Raleigh organizó una segunda expedición, esta vez dirigida por Sir Richard Grenville. En 1585 partieron hacia el nuevo continente 5 naves de gran importancia, pero el viaje no salió como esperaban. Y esa fue la primera de todas las tragedias de Roanoke.
Una de las embarcaciones se perdió debido a una tormenta violentísima y después chocó, cosa que arruinó la mayoría de las provisiones. Otra de las naves desembarcó a los pasajeros y en vez de ser parte de la exploración, se dedicó a la piratería. Pero peor, ese mismo año estalla la guerra anglo-española. Cuando los 4 barcos restantes estuvieron en la costa este, comenzaron la exploración inicial de la zona y de los asentamientos nativos. En esos momentos desapareció una copa de plata y se acusó del robo a los indígenas del pueblo de Aquascocog. Y disculpen si no lo pronuncio bien, pero es que, bueno, ya saben, nombres difíciles para mí de pronunciar. Como represalia ante este robo, la expedición saqueó y quemó la aldea. Las condiciones eran en ese punto ya adversas, las relaciones con los nativos se volvían cada vez más tensas y la comida escaseaba. Por eso Grenville decidió irse a Inglaterra para volver con todos los suministros que necesitaban. Dejó a 107 hombres para que establecieran una colonia en el extremo norte de la isla y prometió volver en abril de 1586 con más gente y más provisiones. Como pueden imaginarse, llegó 1586, pero Grenville no apareció. Las cosas en la isla en este punto se ponían cada vez peor. En junio, el resentimiento por la destrucción de aquella aldea nativa condujo a un ataque al fuerte que los colonos fueron capaces de rechazar. Sin embargo, se sentían cercados, sus vidas se estaban apagando y no solo por la falta de comida, sino porque los nativos los rodeaban. Pero fue entonces que el corsario Sir Francis Drake se detuvo en esa isla. Estaba volviendo a Inglaterra después de una excursión exitosa por el Caribe. Él en ese momento les ofreció llevarse con él a los colonos de vuelta a Inglaterra. Los colonos se salvaban de milagro mientras que Grenville llegó a la isla, pero solo encontró a unos pocos. Ellos le contaron las novedades y que Sir Francis Drake se había llevado al resto. Enterado de esto, Grenville dejó un pequeño destacamento y volvió también a Inglaterra. Los pocos colonos que se quedaron pensaron que, pese a todo, habían salvado sus vidas. Sin embargo, se equivocaban. Una segunda expedición y obviamente más problemas. En 1587, Raleigh envió un nuevo grupo de 115 colonos para establecer un asentamiento. Al frente de la expedición estaba John White, un artista y amigo de Raleigh que más tarde fue elegido gobernador del lugar. Se les ordenó viajar a Roanoke para reunirse con los hombres que Grenville había dejado en la isla. El viaje era largo y peligroso y esto ellos lo sabían y estaban preparados. Sin embargo, realmente no estaban listos para lo que descubrieron al llegar el 22 de julio de 1587. Del grupo de colonos solo encontraron un esqueleto. Todo hacía suponer que pertenecía a uno de los miembros de la guarnición inglesa. Y de hecho, no había nada más en este asentamiento. El miedo, como pueden imaginarse, se hizo presente y algunos de los colonos quisieron volver a Inglaterra. El hallazgo no presentaba nada bueno y, sin embargo, el comandante de la flota, Siamo Fernández, se negó entonces a permitir que los colonos regresaran a los barcos y los obligó a que fundaran la nueva colonia en Roanoke. Los motivos de por qué hizo esto nunca fueron claros y, como muchas cosas que pasaron en la isla, esta decisión quedó envuelta en un gran misterio. El jefe de la expedición, White, restableció las relaciones con los croatas e intentó mantener una conexión amistosa con las tribus con las que los anteriores colonos habían combatido, pero como pueden imaginar, esto no fue fácil. El resentimiento por lo que habían hecho los ingleses seguía siendo muy palpable y esto se materializó cuando uno de los indígenas mató a un colono mientras buscaba cangrejos. Esto desató el miedo entre todos y hasta el mismo White
se volvió muy temeroso. Mucho más sabiendo que, imagínense, su hija y el marido estaban ahí junto con él y como si fuera poco, también había una persona muy especial para él, la primera niña inglesa nacida en América, su nieta Virginia. White se encontraba en una encrucijada. Por un lado, debía irse para pedir ayuda, pero por otro, quería quedarse con su familia. Los colonos lo presionaron y terminaron convenciéndolo. Era él el indicado. Él era la persona más importante y la única a la que las autoridades inglesas tomarían realmente en serio. Finalmente, como pueden imaginarse, partió hacia la Inglaterra con el fin de explicar la desesperada situación de la colonia, pero antes de irse, realizó el bautismo de su nieta. Y en ese momento, él no se imaginaba, no sabía que se acercaba un tremendo desastre. En Inglaterra se vivía una situación bastante difícil. John White navegó hasta su país a finales de 1587. Él quería, imagínense, desesperadamente regresar ese mismo invierno, pero el capitán del navío se negó. Recordemos que él había dejado su familia en esa isla. Además, como Inglaterra y España estaban en guerra desde 1585, la orden era que cualquier nave inglesa capaz de navegar estaba obligada a combatir. Eso dejó a White sin barcos para regresar una vez más a Roanoke. La desesperación, como pueden imaginar, crecía. Él necesitaba por todos los medios volver a ver a su familia. Según cuentan las fuentes, pasó un tiempo infernal intentando viajar a la isla. Después de muchos intentos, logró contratar 2 pequeñas embarcaciones que en Inglaterra las consideraban ineficientes para combatir y con ellas zarpó hacia Roanoke en la primavera de 1588. Llevaba provisiones para la isla. Sin embargo, una vez más, todo salió mal. En alta mar, los capitanes de los 2 navíos intentaron capturar a unos barcos españoles, pero no pudieron. Al contrario, fueron ellos los que cayeron capturados. Los españoles les robaron sus cargas y los dejaron ir, pero con nada para llevar a los colonos, así que tuvieron que regresar a Inglaterra. La guerra con España continuaba y por eso White no pudo organizar otro viaje para reabastecer a la isla. Pasaron 3 años hasta que finalmente lo logró. Consiguió que una expedición corsaria lo llevara y lo dejara en Roanoke al volver del Caribe. Aquí en este punto una luz de esperanza se encendía ante sus ojos, una luz que, aunque él no lo sabía, iba a apagarse muy rápido y para siempre. Aquí toca hablar de la llegada a la isla Roanoke, el comienzo de la tragedia. White desembarcó el 18 de agosto de 1590, un día muy especial tanto para él y su familia en la isla, ya que era el cumpleaños número 3 de su nieta Virginia. La alegría de volver a reencontrarse con ellos lo colmaba, estaba muy, muy feliz. Sin embargo, de nuevo, nada salió como lo esperaba. Al llegar a la isla encontraron algo totalmente inesperado. En el asentamiento, no había absolutamente nadie. Todo era completa soledad. El lugar estaba completamente desierto, no había huellas de enfrentamientos o combates, pero tampoco había rastros de vida. Imagínense, 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños habían desaparecido sin dejar rastro. Todas las casas y las fortificaciones estaban desarmadas, así que esto daba a la pauta de que no se habían ido apresuradamente. Los recién llegados empezaron a recorrer el lugar para dar con algo que les pudiese indicar qué había pasado, pero no encontraron absolutamente nada, excepto una palabra. Pero antes de hablar de eso, volvamos al código que habían establecido John White con los colonos antes de irse. Si les pasaba algo o los obligaban a marcharse o eran atacados, tenían que dejar tallada una cruz de Malta en algún árbol. Sin embargo,
no fue esto lo que encontraron White y sus expediciarios al recorrer el lugar. En un árbol estaba escrita la palabra Croatan, sin ninguna cruz ni nada. Y en otro árbol cercano estaban las letras que forman CRO, C-R-O. White concluyó que esto quería decir que se habían marchado a la isla de Croatan, hoy llamada Isla de Hatteras, junto a los de esta tribu. Pero de cierta manera le fue imposible investigar esto porque se avecinaba una tormenta muy violenta y al día siguiente los hombres que había llevado decidieron marcharse. Imagínense, todos estaban muy asustados por el misterio que tenían enfrente. Y bueno, ustedes se preguntarán, Jackie, ¿qué fue lo que pasó con la colonia? Bueno, aquí les va. John White, como pueden imaginarse, quedó devastado al enfrentar la desaparición del asentamiento y sobre todo por no poder volver a ver a su familia. Por otro lado, lo enfurecía la poca cooperación de los hombres que habían ido con él. Volvió a Inglaterra vencido y nunca más regresó a la isla. Pese a su gran pena, pasaron 12 años hasta que Sir Light se interesó por saber qué era lo que había pasado. Sin embargo, imagínense, 12 años. Ya era demasiado tarde. Hasta el día de hoy, los interrogantes siguen abiertos y las teorías sobre lo que ocurrió son muchas. Y van desde lo más lógico hasta lo más disparatado. Algunos creen que los colonos podrían haber buscado refugio con la tribu de los Croatan, pero que después fueron atacados a su vez por otra tribu llamada Mandog, y allí, en ese ataque, fueron aniquilados. Otros, en cambio, lejos de pensar que fueron aniquilados, suponen que fueron a vivir con las tribus y terminaron siendo parte de ellas. El mapa de Zúñiga, dibujado en torno a 1607 por el habitante de Jamestown, Francis Nelson, le da crédito a esto. En él se puede leer que 4 hombres vestidos provenientes de Roanoke vivían en un poblado iroqués en el Neuce. También se registraron casas de 2 pisos en los poblados indios de Pecaracanic y Ochanahoen. Los nativos, se supone, aprendieron a construirlas de los habitantes de Roanoke. En diversos poblados indios se registraron cautivos europeos. En 1612, crónicas de la época relataban que había 4 hombres ingleses, 2 muchachos y una chica en el poblado de Ritanoc. Y ya se había especulado que la niña prisionera fuera Virginia Dare, la nieta de John White. Una obra escrita en 1709 dice que los croatan que vivían en la isla de Hatteras habitaron anteriormente la isla de Roanoke y afirmaban tener antepasados blancos. Desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, muchos colonos europeos informaron de encuentros con indios americanos de ojos grises que aseguraban ser descendientes de los colonos. Y como si esto fuera poco, un sacerdote galés se encontró con un guerrero de la tribu Doeg que hablaba perfectamente un idioma. ¿Adivinan cuál idioma es? Asimismo, el galés. Por otro lado, a finales de la década de 1880, el legislador de Carolina del Norte, Hamilton Macmillan, descubrió que sus vecinos Redbones del condado de Robson aseguraban que eran descendientes de los habitantes de Roanoke. Y además de estas afirmaciones, Hamilton se dio cuenta de que muchas palabras del lenguaje que utilizaban los Redbones tenían una llamativa semejanza con los términos ingleses que para ese entonces habían quedado en desuso, pero que eran de uso cotidiano en el pasado. Y para agregar otro dato más, los apellidos de varios de los Redbones eran también parecidos a los enumerados en el informe de la colonia perdida. Una leyenda nativo-americana dice que los hoy desaparecidos Saponi de Carolina del Norte
descendían de los colonos ingleses de la isla de Roanoke. De hecho, cuando posteriores habitantes se encontraron por última vez con esos nativos, ya hablaban inglés y conocían el cristianismo. Los apellidos históricos de este grupo también coincidían con los de aquellos que vivieron en la isla de Roanoke y muchos presentaban características físicas propias de los europeos combinados con los rasgos nativos. Un historiador desarrolló la hipótesis de que la colonia se trasladó por completo y más adelante fue destruida. Cuando el capitán John Smith y los colonos de Jamestown se establecieron en Virginia en 1607, una de las tareas que se les había encomendado era encontrar a los colonos de Roanoke. Se encontraron entonces con el jefe Powhatan, que le contó algo terrible al capitán Smith. Le dijo que él los había aniquilado justo antes de la llegada de los habitantes de Jamestown, debido a que vivían con los de Chesapeake, una tribu enemiga, quienes además de haberse negado a unirse a la Confederación Powhatan, habían sido el objeto de una profecía que decía que se rebelarían y destruirían su imperio. Así que no había podido hacer más que, eliminarlos. Según parece, el jefe Powhatan mostró diversas herramientas de hierro inglesas para probar su afirmación, pero realmente no se han encontrado ni cuerpos ni pruebas arqueológicas. Para muchos, el jefe solo quiso alardear de su poder y así intimidar un poco a los nuevos colonos. Y es entendible, ya que, como pueden ver, las relaciones entre nativos y recién llegados, a pesar de que en algunos casos podían ser más amables, siempre en el fondo y muy en el fondo eran tensas y cualquier malentendido las podía hacer estallar. Oh my God, qué teorías, ¿no? Realmente te quedas pensando, ¿qué pasó? Ahora, hablemos de algunas posibilidades lógicas y otras más descabelladas. Algunos piensan que los colonos simplemente se cansaron de esperar y trataron de volver a Inglaterra por sus propios medios. Cuando White se fue de la isla, le había dejado algunas pequeñas embarcaciones que teóricamente quisieron usar para volver a su patria y murieron en el intento. Otra teoría indica que los españoles destruyeron la colonia. Y eso no era algo extraño para la época. Entre 1563 y 1578 lo hicieron con la colonia francesa de Charles Fort, Parris Island en la costa de Carolina del Sur, y acabaron con los habitantes de Fort Caroline, una colonia en lo que hoy es Jacksonville, Florida. Algunas ideas un tanto más extrañas apuntan a que los colonos enfurecieron a un espíritu al que los croatas rendían culto. Para algunos, este espíritu, que solía tragarse a los que no le caía bien o no le rendían el culto que él exigía, pues se los tragó. Para otros, el espíritu los poseyó y terminaron matándose y comiéndose los unos a los otros. Otras fuentes hablan de canibalismo también, pero de una manera más lógica y por la carencia de alimentos, sumada a la falta de apoyo de las tribus, quienes por alguna razón dejaron a los colonos solos, y estos, perdidos y sin recursos, optaron por alimentarse de sus propios compañeros. Esto desató una guerra interna que terminó con cada uno de ellos. Oh my God, estas teorías sí que están bastante descabelladas, ¿no creen? Ok, dejemos lo descabellado por un lado de momento y hablemos de hipótesis más actuales. En 1998, la Universidad del Estado de Carolina organizó el Proyecto Croatan, una investigación arqueológica que terminó desenterrando un anillo con sello inglés de oro, de armas de chispa y 2/4 de penique del siglo XVI en el lugar donde se encontraba la antigua capital croata, a 80 kilómetros de la vieja colonia de Roanoke.
En Houston se puso en marcha el proyecto de ADN Colonia Perdida, un intento para determinar si algunos de los supervivientes de la colonia perdida se integraron a las tribus de nativos americanos. Hasta el momento todavía no hay resultados definitivos en ese estudio. Como dato curioso, muy curioso y que les va a dejar los pelos de punta, algunas personas creen que la palabra Croatan está maldita y la relacionan con acontecimientos que sucedieron y nada tienen que ver con la colonia perdida. Como por ejemplo, Amelia Earhart, famosa aviadora norteamericana, desapareció en 1937 mientras trataba de dar la vuelta al mundo, pero dejó algo, una revista, y en ella había garabateado la palabra Croatan. En la cama donde dormía Ambrose Bierce antes de desaparecer en 1913 se encontró tallada la palabra. En 1888, Black Bart, un famoso delincuente que asaltaba diligencias, fue puesto en libertad para desaparecer sin dejar rastros. En la pared de piedra de su celda se encontró grabada la misma palabra, que también aparece en la última página del diario de a bordo de Carl A. Deering cuando encalló vacío cerca de la isla de Roanoke. Hasta la relación con Edgar Allan Poe, quien se dice la repetía antes de morir una y otra vez. ¿Casualidad? ¿Maldición? ¿O ustedes qué creen? Realmente esta es una historia que nos deja pues con muchas preguntas y todas sin respuestas. En lo personal, creo que hay muchas cosas lógicas que pudieron pasar. Más allá de todo lo descabellado, creo que teniendo en cuenta que se han encontrado personas con ciertos rasgos similares a los ingleses, mezclados con los nativos y demás, creo que tal vez lo más probable es que esta colonia en Roanoke realmente se haya cansado de esperar a que alguien volviera por ellos o que alguien volviera con ayuda, comida y provisiones, y decidieron unirse con otras tribus. Esa es mi opinión muy personal, pero me encantaría leerlos a ustedes. ¿Qué creen que pasó con todo esto? Por otra parte, ¿qué opinan de lo último que les conté sobre esta palabra que, oh my God, ya ni siquiera la quiero mencionar porque imagínense que sea verdad que esté maldita y yo aquí repite y repite la palabra? O sea, ¿qué opinan? ¿Creen que eso sea simplemente una superstición? ¿O qué creen? Ay, no sé, esta historia me ha dejado muy intrigada con todo lo que pudo haber pasado. Pero a ustedes, ¿qué les cuadra más en el cerebelo? Déjenme saber. En pantalla les dejo este emoji para que lo pongan si es que llegaron hasta el final, y también les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto por ahí. Recuerden que pueden apoyarme dejando un corazoncito en forma de agradecimiento, dejando sus likes, sus comentarios y compartiendo. Y yo los veo aquí en un próximo video. Los quiero muchísimo. Hasta pronto.